Muy bien, ruego a sus señorías que vayan tomando asiento para poder continuar la sesión de la comisión. Que la reanudamos y, en este caso, con la comparecencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Alejandre, a quien damos la bienvenida, agradecemos su comparecencia e inmediatamente la palabra para no perder ni un segundo. Tiene la palabra el general Alejandre. Señor presidente, señorías, muchas gracias, primero de nada, y muchas gracias por estar aquí a las 9:10 de la noche. Ha sido un día largo. Creí que no iba a llegar y estaba a punto de hacer la mañana la comparecencia. Bueno, tras haber sido nombrado recientemente, como la mayoría de ustedes saben, para desempeñar el cargo de jefe de Estado Mayor de la Defensa, me siento muy honrado de comparecer por primera vez en el Congreso y, en particular, en esta comisión, para poder hablarles del proyecto de ley de presupuestos de defensa de 2017 y, evidentemente, de las Fuerzas Armadas. Comparezco después de las intervenciones del secretario de Estado y del subsecretario de Defensa y lo hago como mando que soy de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Y pretendo completar, de alguna forma, sus intervenciones con una exposición de cómo se encuentran las Fuerzas Armadas y cómo los presupuestos pueden llegar a satisfacer sus necesidades operativas, en particular de cómo estos presupuestos van a incidir o incidirán en la eficacia de la fuerza y en cómo ésta realiza las misiones que se le han encomendado. Como ha dicho el secretario de Estado, considero que estamos en un año claramente de transición. En primer lugar, me gustaría destacar que, a mi juicio, las Fuerzas Armadas están cumpliendo satisfactoriamente cuantas misiones les han sido asignadas. En los últimos meses hemos tenido unidades desplegadas, como ustedes saben perfectamente, en los 5 continentes y estamos participando en diversas operaciones bajo el auspicio de la OTAN, de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Y, como también ha señalado el secretario de Estado, tratamos de garantizar día a día, 24 horas al día, la seguridad de los ciudadanos españoles y, en algún modo, la de nuestros aliados, vigilando espacios marítimos, espacios aéreos, nuestras fronteras terrestres y la parte del ciberespacio que nos compete. Todo ello es posible gracias a que disponemos de unas Fuerzas Armadas eficaces y, dentro de unos márgenes cada vez más estrechos, ajustadas a la relevancia de España en el contexto internacional. Me gustaría dejar claro que esto no sería posible sin el concurso destacado del personal militar y civil que sirve en las Fuerzas Armadas. Es el elemento humano, sus hombres y sus mujeres, los hombres y las mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas, los que representan el verdadero credencial de la defensa de España. Quiero subrayar que si hay algo que me honra de mi nuevo cargo es trabajar con unas personas que cumplen su servicio en las Fuerzas Armadas de manera ejemplar, utilizando de la forma más eficaz posible los recursos que el Estado pone a su disposición y dedicándose a su profesión con la pasión de quien lo considera no solo un trabajo, sino una vocación, un modo de entender la vida. Es gracias a ellos que las Fuerzas Armadas han conseguido seguir adiestrándose, seguir manteniéndose, seguir operando en tiempos muy difíciles desde el punto de vista financiero. Y lo han hecho sin demostrar quebranto en su eficacia y en el servicio que prestan al pueblo español, que no es otro que garantizar su seguridad. Señorías, aprovechando que comparezco en esta comisión para hablar de presupuestos, quería incidir en algo tan evidente como difícil de exponer para alguien que ha dedicado toda su vida a servir con lo disponible, con lo que tenía, un hecho claro. La seguridad no se logra únicamente con el esfuerzo de las personas. Demanda recursos. La defensa es costosa, no es gratis. Llevamos muchos años sin realizar inversiones en defensa. Ello nos ha obligado a esforzarnos en la eficiencia, a hacer casi milagros. Durante los primeros años de las restricciones hicimos de la necesidad virtud
y nos convencimos, y alguien ha citado esta misma frase hace un rato, que se podía hacer más con menos, que podíamos racionalizar estructuras, perfeccionar métodos de trabajo, ahorrar en el sostenimiento y muchas otras iniciativas. Pero hemos llegado, o estamos a punto de llegar, a cruzar ese límite. Ha llegado el momento en que el ingenio, la racionalización, el esfuerzo humano no pueden compensar la ausencia de inversiones. Se puede alargar la vida de los medios a base de seguir optimizando el restringido recurso asignado al sostenimiento, pero se acerca el punto en que muchos deben ser reemplazados. Soy consciente de que España todavía necesita ajustar cifras macroeconómicas, pero me gustaría transmitirles a todos la idea de que es necesario incrementar la inversión en seguridad en sus Fuerzas Armadas tan pronto como exista la menor posibilidad. Es por ello que, antes de hablar en concreto de los presupuestos, me gustaría destacar algunas iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años en línea con la necesidad de mejorar la eficiencia de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, voy a comentar el proceso de transformación amplio que está en curso todavía y que abarca diferentes acciones. Entre ellas, la que más me incumbe como jefe de Estado Mayor de la Defensa es el recientemente aprobado Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, del que hablé recientemente en el CSDEN, y que establece el marco estratégico militar, los escenarios genéricos de actuación y la forma de empleo de nuestras Fuerzas Armadas. Este concepto prevé la constitución de un núcleo de fuerza conjunta, ajustado al escenario estratégico actual, en el que se integran las unidades que requieren condiciones específicas de preparación y alta disponibilidad, aquellas necesarias para garantizar la vigilancia permanente de nuestras fronteras, espacios aéreos y marítimos, con aquellas que sirven para cumplir nuestros compromisos con nuestros aliados y para responder ante cualquier contingencia. La creación de este nuevo concepto ha permitido la racionalización de la preparación y alistamiento de la fuerza por los cuarteles generales de los ejércitos de tierra y aire y por la Armada, que ya priorizan y concentran sus esfuerzos en las unidades que deben integrarse en ese núcleo de fuerza conjunta, aunque ello implique, y lo hace, limitar la operatividad de otras. Otra acción que querría destacar es la creación de organismos en el ámbito que me toca a mí directamente, en el Estado Mayor de la Defensa, capacitadores que hemos llamado de la acción conjunta. Hemos unificado en estructuras conjuntas funciones que antes estaban distribuidas entre los ejércitos y la Armada. Además de ganar en eficacia, esta concentración de funciones permitirá en un futuro próximo, tras el pleno desarrollo de los cambios orgánicos, que todavía no ha acabado, adelgazar determinados organismos de los ejércitos y de la Armada y aumentar, de alguna forma, el personal disponible para la fuerza. Hay entre estas nuevas estructuras y otras más antiguas que continúan evolucionando, pero yo destacaría, sin lugar a dudas, algo que ya ha destacado el secretario de Estado: mando de operaciones, el mando conjunto de operaciones especiales, el centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas y el mando de ciberdefensa. Asimismo, creo que es oportuno destacar ante la Comisión el nuevo sistema de planeamiento de la defensa que acaba de implantarse y que nace de la preocupación basada o cimentada durante los años de restricciones presupuestarias. Esa preocupación era no otra que la de que las necesidades se deben deducir del planeamiento militar y deben estar alineadas con los recursos que el Estado pueda poner a disposición de las Fuerzas Armadas. Con el nuevo proceso de planeamiento, las previsiones a largo plazo del recurso humano, del recurso financiero y de la propia fuerza son factores que se considerarán desde la primera fase del planeamiento. Con este nuevo sistema se pretende prever un objetivo de fuerza a largo plazo, realista, y que permita orientar las inversiones en el corto y en el medio plazo. Después de oír al secretario y al subsecretario, no creo que haga falta que insista que es fundamental para diseñar unas Fuerzas Armadas eficientes y ajustadas a nuestro papel y relevancia en el contexto internacional el disponer de un escenario presupuestario lo más estable posible
que facilite este planeamiento y permita anticipar el modelo de Fuerzas Armadas que los españoles necesitamos y podemos tener. Para ello sería conveniente, como ha manifestado en varias ocasiones en esta Cámara la ministra de Defensa, una ley de programación militar, que constituya una guía para el diseño de las Fuerzas Armadas en el medio y en el largo plazo y permita superar las incertidumbres que impiden acometer su modernización. Así pues, descritos a grandes rasgos los cambios que se han llevado a cabo en las Fuerzas Armadas para adaptarlas al entorno actual operativo y de recursos, voy a centrarme en la propuesta de presupuestos del año 2017. Como he comentado al principio de mi intervención, lo hago en calidad de mando de la estructura operativa y por ello me voy a limitar a informar del impacto que los presupuestos tienen en el adiestramiento, es decir, capítulo 2, en el sostenimiento, conceptos 660, y en la modernización, concepto 650. Del análisis del resto del presupuesto han informado mis dos predecesores en la comparecencia. En términos generales, el presupuesto asignado al capítulo 2 se ha mantenido constante, unos 730 millones de euros, y el asignado al capítulo 6, la parte dedicada a armamento y material, sin contar los programas principales de armamento de los que ya ha hablado el secretario, ha sufrido una ligera reducción con respecto al de 2016. Ha pasado de 322 y pico millones de euros a 289,8 millones de euros en 2017. Es decir, una reducción un poquito por encima del 10%. Con estas cifras, las Fuerzas Armadas, gracias a su denodado esfuerzo, continuarán realizando las operaciones que les demande el Gobierno. Pero no puedo ocultarles que es un presupuesto exigente y que, de continuar en la misma senda, podría llegar a plantear serias dificultades en el futuro. Quisiera enfatizar que durante la última década el presupuesto dedicado a gastos corrientes, el del capítulo 2, que incluye las partidas necesarias para el adiestramiento, ha pasado, para el conjunto de ejércitos y armada, de una cifra aproximada de unos 800 millones a algo más de 400 millones, es decir, que la hemos reducido en un 50%. Y en lo que respecta a inversiones, al capítulo 6, excluidos los programas, los PEAs de los que hemos hablado, durante ese mismo periodo ha pasado de una cifra de unos 900 millones a 300 millones de euros actuales. Es decir, que la asignación dedicada a obtención, modernización, reposición de material y especialmente a mantenimiento es ahora una tercera parte de la que se presupuestaba hace unos años. Sin embargo, puedo asegurarles que, con excepción de algún año puntual, la actividad de la fuerza se ha mantenido casi constante. Por ello, como he comentado, esta reducción ha obligado a un relevante esfuerzo de racionalización y de reducción de gasto, de la que es fácil deducir que la situación dista de ser la ideal, ya que cada vez se invierte menos en el adiestramiento de las unidades no indispensables y, por ello, la fuerza en su conjunto está empezando a resentirse, puesto que su límite de resistencia está cada vez más cerca. La financiación a la que el presupuesto de 2017 asigna al capítulo 2 nos va a obligar a continuar gestionando la preparación de la fuerza con los mismos criterios que en años precedentes, con un horizonte optimista, pero con los mismos criterios, priorizando el adiestramiento y el alistamiento de las unidades que están designadas para integrarse en el núcleo de fuerza conjunta, en detrimento, como ya he señalado, de la operatividad del resto de las unidades. Pero es preciso, señorías, que sepan que cada vez cuesta más mantener a un nivel aceptable de operatividad a esas otras unidades. En la actualidad alcanzan un 70% de su potencial operativo. Esto dificultará, qué duda cabe, la recuperación de los niveles perdidos de adiestramiento. Mientras que en el Ejército y en la Armada las restricciones en el capítulo 2 se traducen en un detrimento de la operatividad de unidades no integradas en la fuerza conjunta que he mencionado, en el Ejército del Aire ha llegado a provocar una disminución de tripulaciones debidamente cualificadas.
debo hacer constar que el mantenimiento de la asignación presupuestaria al capítulo 2 respecto a 2016 se produce a pesar de que la contribución al exterior, a las operaciones en el exterior, de las que hablaré a continuación, aumenta siquiera ligeramente. En cuanto al capítulo 6, destacaría como hecho diferenciador del presupuesto del presente año con respecto al de 2016 la redistribución que se ha hecho entre modernización, 650, servicio 650, y sostenimiento, servicio 660. Se ha hecho con objeto de garantizar el sostenimiento de las unidades integrantes, una vez más, del núcleo de la fuerza conjunta, y así en el presupuesto de 2017 se ha tenido que favorecer de forma casi exclusiva el sostenimiento sobre la inversión. De los 289,8 millones de euros asignados al capítulo 6, se han tenido que dedicar 223 al sostenimiento, quedando solo un 23% para inversiones. Como ejemplo de la difícil situación del sostenimiento es el plan de empleo reducido del Ejército de Tierra, que están aplicando mis compañeros y que está concebido para ahorrar gastos de mantenimiento, inmovilizando material en estado de operatividad y concentrando el esfuerzo sobre aquel que sigue activo de alguna forma. Para el periodo 2016-2017, la cantidad de material inmovilizado en el Ejército de Tierra es demasiado grande, es casi de un 40%. En el caso de la Armada, se ha llegado a la situación de que resulta más limitativa en la actualidad la carencia en el mantenimiento para las actividades de nuestra flota que la disponibilidad de gastos corrientes como combustible o dietas de personal. En cuanto a la modernización, o para no dejarme llevar por eufemismos, la sustitución del material obsoleto, la cifra que dedica a ello el presupuesto de 2017 constituye una de las preocupaciones a las que me refería al principio de mi intervención. La falta de inversiones continuada, año tras año, demasiados años ya, conlleva incertidumbres de futuro. Teniendo en cuenta que, como ha explicado el secretario de Estado, la mayoría del capítulo 6 se dedica al pago de la deuda de programas especiales de armamento, las únicas inversiones que se realizan en modernización son las sufragadas con esa pequeña parte, casi 67 millones de euros del capítulo 6 dedicada a armamento y material. Si además de esa cantidad sustraemos las necesidades de reposición del material consumible o perecedero, como es el caso de munición, apenas quedan 45 millones de euros para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas en 2017. Es decir, lo que costaría reemplazar uno solo de los helicópteros medios de los que disponen las Fuerzas Armadas. No voy a extenderme más en la necesidad de modernización de las Fuerzas Armadas porque ya ha hablado de ello el secretario de Estado y ha dejado claro que es un objetivo de todo el Ministerio en estos momentos. Y porque además creo que es algo que en el turno de ruegos y preguntas ha quedado evidente en sus contestaciones y en las preguntas que sus señorías le han efectuado. Me gustaría indicar ahora solamente, tras estos comentarios sobre el presupuesto, el modo en que gastamos ese dinero. Teniendo en cuenta que la misión principal de los cuarteles generales de los ejércitos y la Armada es preparar la fuerza para ponerla a disposición de la estructura operativa, es decir, de la persona que les habla, la mejor forma de ver cómo se gasta el presupuesto de defensa es ver cómo se está empleando la fuerza. A pesar de alguna preocupación que he podido, de hecho espero, haber transmitido en mis palabras, quiero reiterarles que con el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, éstas continuarán prestando su esencial contribución a la seguridad nacional, especialmente a la defensa nacional, y continuarán participando con eficacia en cuantas operaciones fuera del territorio nacional se nos demanden. Es verdad que, como bien conocen, los gastos derivados de esa participación en operaciones fuera del territorio nacional se financian con cargo a la rúbrica presupuestaria participación en operaciones de mantenimiento de paz. Sin embargo, he de hacer constar que la mayor parte del alistamiento y la preparación de la fuerza, de la preparación de esas unidades para incorporarse a sus cometidos fuera, antes de pasar a disposición de la estructura operativa, se hace frente con el presupuesto ordinario que acabo de analizar. Déjenme, por tanto, en lo que se refiere a compromisos
operativos de nuestras Fuerzas Armadas enumere las operaciones en las que actualmente estamos participando o aquellas en las que tenemos previsto participar o contribuir en breve. En el marco de la OTAN se trabaja en dos líneas estratégicas: proyección de estabilidad por un lado, disuasión y defensa por otro. En cuanto a la primera, participamos en la operación Sea Guardian para la seguridad marítima en el Mediterráneo o en la operación Resolute Support en Afganistán, en la que contribuimos al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas afganas. En cuanto a la segunda parte, se contribuye a la operación Active Fence en Turquía para su defensa contra posibles ataques de misiles balísticos, que ustedes conocen, pero también a la operación de defensa del espacio aéreo de los países bálticos y en lo que toca a fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, y también de operaciones especiales, con la intervención de unidades de despliegue rápido de la Alianza Atlántica. En las próximas semanas desplegaremos un contingente mecanizado a Letonia, como parte de la presencia avanzada de la Alianza Atlántica en el este de Europa. En el marco de nuestros compromisos con la Unión Europea, con el renovado impulso a la política común de seguridad y defensa que supone la nueva estrategia global, participamos en el adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Mali, en el asesoramiento al Gobierno de la República Centroafricana para el desarrollo de estructuras de seguridad y defensa, claro está, y en la operación Atalanta contra la piratería en aguas del Cuerno de África, pero también en Somalia en el adiestramiento de sus Fuerzas Armadas. Contribuimos en Bosnia a la operación de EUFOR Althea, así como en la operación Sofía para el control de la inmigración ilegal. Y proporcionamos también una importante contribución al Battle Group de la Unión Europea en el segundo semestre de 2017. Igualmente, y como contribución, una vez más, a la acción exterior del Estado, pero esta vez en el marco de la ONU, es de destacar la importante participación española en la operación Libre Hidalgo en Líbano, como parte del contingente de cascos azules desplegado en ese país. Y, además, bilateralmente aportamos medios de transporte aéreo con destacamentos actualmente en Gabón y Senegal para apoyar a operaciones francesas en el Sahel. Y también llevamos a cabo actividades de seguridad cooperativa en el marco de la diplomacia de defensa de nuestro país. Y estas actividades tienen lugar en Cabo Verde, Senegal y Mauritania, y esporádicamente en la zona del Golfo de Guinea. Por último, es muy apreciable nuestra implicación en la coalición internacional contra el Daesh, liderada por Estados Unidos, con un importante contingente desplegado actualmente en Irak. Creo que es importante señalar que, además de los compromisos internacionales citados, gran parte de nuestras fuerzas, y lo ha citado antes que yo el secretario de Estado, se dedican de forma permanente, 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, a vigilar los espacios marítimos y aéreos bajo los mandos de vigilancia y seguridad marítima y de defensa y operaciones aéreas, así como actuaciones de ciberdefensa y de colaboración y apoyo con las autoridades civiles. Otro número importante de unidades, como pueden imaginar, permanecen en sus bases, adiestradas y listas con el mayor nivel de alistamiento posible para responder ante planes de contingencia que están en vigor. Y también, como demostración del esfuerzo que se hace por las Fuerzas Armadas para hacer eficiente el presupuesto, me gustaría señalar que España es el país de la OTAN y de la Unión Europea que mayor porcentaje de su exiguo presupuesto emplea en la participación de operaciones en el exterior. Creo que este hecho solo pone en valor el esfuerzo transformador de las Fuerzas Armadas y su esfuerzo casi sobrehumano para ajustarse a la situación del país. Es por todo ello que quiero concluir expresándoles que, asumido el cargo de Jefe de Estado Mayor de la Defensa, plenamente consciente de mi responsabilidad, en un contexto de seguridad difícil, lleno de retos, pero también de oportunidades y esperanzas. Continuaré, con la ayuda de mis compañeros y muy especialmente del secretario de Estado y el subsecretario de Defensa, el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas,
Trataré de que las Fuerzas Armadas sean una organización eficiente, ajustada a las necesidades y posibilidades de España y capaz de cumplir su misión. Me aseguraré de que la organización de las estructuras, la preparación de las unidades y del personal, los planes de modernización se adapten a lo que España necesita y a la disponibilidad de los recursos, como es lógico. Seguiré avanzando en el ajuste de la estructura operativa, potenciando, como ya anuncié en mi toma de posesión, la acción conjunta y alineando la preparación y el adiestramiento de las unidades con las necesidades que demande el núcleo de la fuerza conjunta. Me aseguraré de que el nivel de ambición de las Fuerzas Armadas es el que España precisa y lideraré, en lo que a mí compete, el planeamiento de las capacidades militares necesarias para el futuro. Lo haré asumiendo objetivos de fuerza proporcionados y alcanzables, en abierta y franca colaboración con mis compañeros en el estrado aquí esta tarde, puesto que creo que debe haber un equilibrio entre la transformación y los presupuestos en que se basan, ya que si no va acompañada de un nuevo escenario presupuestario, que ya en cierto modo ha anunciado el secretario de Estado, no será suficiente para garantizar las capacidades operativas en el medio y largo plazo. Es muy posible que, como ciudadano de a pie, que soy, me sienta satisfecho del clima de seguridad que perciben los españoles. De hecho, eso es lo que reflejan las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero como profesional de las Fuerzas Armadas, como soldado acostumbrado a prever riesgos y amenazas, me preocupa que esa sensación de seguridad, que contrasta claramente con la situación internacional que dibujan las noticias, se deba a una insuficiente cultura de defensa. Soy consciente de que en esta Cámara no es así y que esta Cámara es perfecta conocedora de que gran parte de la seguridad que disfrutamos y percibimos se debe al papel de sus Fuerzas Armadas. Es por ello que me permito reiterar que son necesarios unos presupuestos acordes con la situación del país, sí, pero que nos permitan garantizar la seguridad nacional y contribuir a la internacional de acuerdo con el peso de España en el mundo. Y que, en cuanto la situación lo permita, es preciso atender algunas de las necesidades que he mencionado en mi intervención. Como antes señalé, la seguridad, la libertad, la defensa no son gratis y por ello espero que, con su ayuda, las Fuerzas Armadas que hoy tengo el privilegio de mandar sean, cuando acabe mi turno de guardia, más eficaces, más operativas, más respetadas que las que he recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, general Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa, por su clarificadora intervención. Vamos a iniciar el turno de los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Popular. Señor Tarno, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. General Alejandre, primero darle a usted las gracias y la enhorabuena por su nombramiento como jefe de Estado Mayor de la Defensa, deseándole el mayor de los éxitos en sus propósitos y esfuerzos, porque serán éxitos para España, que es lo más importante para nosotros. Y le rogaría que le transmitiera a la fuerza operativa que está bajo sus órdenes, a las mujeres y hombres que forman parte de las Fuerzas Armadas, pues el respeto y el reconocimiento a su trabajo, que creo que hace toda esta comisión, pero yo, en todo caso, mi grupo parlamentario, del que nos sentimos enormemente orgullosos. Yo iba a preguntarle a usted si estos presupuestos garantizan la plena operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, su modernización, su operatividad, el mantenimiento del nivel de adiestramiento de la fuerza, de nuestros pilotos, marinos, soldados, y que si con estos presupuestos se podían preparar y capacitar correctamente para las misiones encomendadas. Y creo que la pregunta ya es innecesaria porque usted ha contestado con absoluta claridad. Y se lo agradezco. Y se lo agradezco porque ha descrito una situación absolutamente real. Es decir, hoy por hoy, como usted bien ha dicho, se puede
responder y cumplir los objetivos y las misiones marcadas, pero nos encontramos ante una situación límite. También lo ha expresado el secretario de Estado hablando de presupuestos de transición. Pero no podemos permitirnos una larga transición. Usted ha analizado los presupuestos no solamente año con año, sino ha hecho análisis a largo plazo de 4 o 5 años que realmente resultan demoledores para los presupuestos del Ministerio de Defensa y, por tanto, demoledores para los presupuestos de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, esta transición necesita de un nuevo impulso que tiene que esta Cámara, el Congreso, impulsar. Habla usted del límite, es una palabra que yo creo que es importante. Estamos al límite de nuestras capacidades con estos presupuestos, con estos esfuerzos. Por eso creo que ha sido usted enormemente esclarecedor. Mire, yo llevo ya unos años en esta Cámara y en esta comisión y escucho a lo largo de mucho tiempo, no solamente en esta legislatura, pues a los partidos pidiendo partidas para que los compromisos de larga duración de la tropa y la marinería supere los 45 años, para que distintas situaciones laborales o de determinados colectivos mejoren de manera clara. Los veo también pidiendo permanentemente que determinadas unidades aparezcan o desaparezcan de determinadas ciudades según sea el momento. Reclamaciones constantes de enajenación de patrimonio a coste cero para otras instituciones. Les veo criticar permanentemente inversión en nuevos sistemas de armamento, pedir la eliminación de polígonos de entrenamiento o de tiro. Y luego los veo muy preocupados por el presupuesto. Todo es una enorme contradicción. No se puede estar permanentemente solicitando una cosa y lo contrario. Mire, aquí tiene que haber un compromiso real para que avancemos en que tengamos un presupuesto de la defensa que nos permita garantizar la seguridad de los españoles. Hay que recordar que con estos presupuestos las Fuerzas Armadas han batido su récord de número de militares desplegados en el exterior y de participación simultánea en operaciones internacionales. Empezamos en el 2005 y así hemos continuado en el 2016 y en este principio del 17. El peso de España ha aumentado espectacularmente en el escenario internacional. El prestigio adquirido por el esfuerzo de seguridad y el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas permite que España tenga hoy mayor facilidad para defender sus intereses en la esfera económica y política. Si no conseguimos un presupuesto de defensa acorde al peso de España, no se podrá asegurar la presencia y el peso en el escenario internacional que permite la defensa, no solo en el sentido militar, de nuestros intereses. Hay que recordar que hay operaciones que tienen mucho más sentido, decirlo de alguna manera, de otro tipo de intereses. Ahora se me viene a la mente la operación Atalanta de protección de pesqueros españoles y de la Unión Europea y de otros países en el Océano Índico, que supera lo que sería una operación claramente militar, pero esencial para un sector productivo como puede ser la pesca de altura en el País Vasco. Yo creo que lo ha dicho el secretario de Estado perfectamente, es que nadie pone en duda que este país tiene que hacer un importante esfuerzo en materia sanitaria, de pensiones, de educación, pero sin libertad no podremos ejercer ninguno de esos derechos. Y hoy por hoy la libertad solamente está garantizada por la seguridad. Para que haya estado del bienestar en el que todos creemos y todos defendemos, hace falta que exista el Estado. Y sin la seguridad y las Fuerzas Armadas no hay Estado. Por eso son esenciales ustedes para que el resto de los españoles podamos disfrutar de los derechos y las libertades que hoy disponemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Tarno, por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Cortés. Sí, pues muchas gracias, presidente. El señor general Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa, en primer lugar también quisiera felicitarle por su nueva responsabilidad
y, sin ninguna duda, sus aciertos serán los aciertos de todos los españoles. Gracias por su comparecencia con ocasión de estos presupuestos, que lamentablemente no van a tener ninguna incidencia positiva destacable en nuestras Fuerzas Armadas. Es su primera comparecencia en esta comisión y voy a ceñirme expresamente al presupuesto, porque estoy seguro que vamos a tener más oportunidades en el futuro de poder hablar también en esta comisión sobre otros muchos temas. Y quisiera empezar por abordar la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Usted ha hablado de ella, de esa modernización, pero es cierto que con este presupuesto asistimos a un recorte, a un descenso de un 24% en el programa de modernización. Y la primera pregunta que quiero hacerle es si usted considera que está equilibrado entre capacidades complejas, los programas especiales de armamento, y otro tipo de capacidades necesarias, no incluidas en estos planes y también básicas para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Mire usted, nuestras Fuerzas Armadas necesitan un plan de modernización a medio y largo plazo, pero no exclusivamente basado en los planes especiales de armamento, aunque estos sean la base del conjunto. No daremos trabajo a nuestra industria de defensa simplemente para que vaya bien, que también es importante, pero si es de defensa tendrá que tener un objetivo estratégico militar, debe servir a las Fuerzas Armadas y, en definitiva, contribuir a la seguridad del conjunto de los españoles. Otro asunto que preocupa a mi grupo parlamentario y que usted también ha comentado es el descenso del presupuesto en un 2% en gastos operativos. Si el anterior jefe del Estado Mayor de la Defensa ya mencionó en cierta ocasión que el Ejército de Tierra tenía un 50%, usted ha dicho un 40% de los vehículos pesados paralizados, sin poder utilizarlos por razones presupuestarias, que había falta de días de navegación, de días de mar en la Armada y falta de horas de vuelo en el Ejército del Aire, que usted también nos ha comentado aquí, pues con los descensos que este presupuesto propone en gastos de personal, en material y hasta en combustible, ¿considera que estos recortes pueden afectar a la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas? Y si es así, ¿de qué modo, de qué manera? Porque usted ha hablado siempre de la capacidad de adaptación de las Fuerzas Armadas a la reducción de los presupuestos, pero parece que se sigue recortando en algunas cuestiones básicas para que al menos la operatividad siga funcionando al 100%. Además, también quisiera preguntarle, puesto que ustedes, y yo creo que esto todos los grupos lo compartimos, optamos por asegurar al menos el 100% de la operatividad de lo que se llama el núcleo de la Fuerza Conjunta, quisiéramos que nos explicara cómo se compone ese núcleo de la Fuerza Conjunta, cuál es su número en estos momentos, cuál es la estructura de ese núcleo de la Fuerza Conjunta, que es en el fondo el que asegura, junto con las misiones, el 100% del alistamiento. Y aquí viene la pregunta, ¿estima usted ha dicho que sí, pero quiero que usted me lo confirme nuevamente, que los presupuestos que ha traído el Gobierno garantizan suficientemente la plena operatividad del núcleo de la fuerza? También me gustaría conocer su opinión sobre la necesidad de tener una estabilidad presupuestaria. Hemos hablado muchas veces de este asunto y nosotros siempre hemos planteado en los presupuestos una enmienda, y lo vamos a volver a hacer en esta ocasión, para que haya una ley plurianual de financiación de las Fuerzas Armadas. Me gustaría saber su opinión, porque venimos demandándola desde hace años y el Grupo Popular siempre votó en contra. Y si a usted le convence, igual estamos dando un salto hacia adelante en la estabilidad presupuestaria de las Fuerzas Armadas, como han hecho otros países, como por ejemplo Francia. Otro aspecto que nos preocupa y que usted sabe tiene todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario son las misiones en el exterior. Siempre este grupo, el socialista, ha defendido las misiones de paz en el exterior. Y no le voy a preguntar exactamente sobre las partidas de las Fuerzas Armadas en estas misiones. Creo que ya lo hemos expresado nuestra opinión a través de nuestra compañera Ana Botella, y el secretario de Estado ha expresado la suya. Pero lo que sí quisiera saber es si el resto de partidas y la configuración del presupuesto da cobertura al esfuerzo que estamos haciendo en la actualidad y que es previsible tuviéramos que ampliar, y sobre todo garantizando la seguridad de nuestros hombres y mujeres desplazados. Termino ya, presidente. Solo dos cuestiones más. En primer lugar, me gustaría saber cuánto se va a destinar a infraestructuras y equipamiento para la ciberdefensa y qué puesto ocupa esta materia entre las prioridades del GEMAT. Y si usted entiende que se cubren esas necesidades suficientemente. Y le hago una última pregunta. Imagino que usted habrá comenzado a definir
ha llegado hace poco, pero habrá comenzado a definir un modelo de ejército que ya nos ha venido definiendo a grandes rasgos que necesitamos tener. Pero mi pregunta es cómo definiría usted este modelo y si considera que con el presupuesto de este año que nos plantea el Gobierno, que nos está planteando, si usted va a poder empezar a dar los primeros pasos para poder definirlo para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cortés. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, señor Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Señor Alejandre, en primer lugar, permítame trasladarle mi enhorabuena, la de mi grupo, por su reciente nombramiento. Yo tengo una doble vinculación con las Fuerzas Armadas, por un lado, por mi profesión como Guardia Civil, por esa doble dependencia de la Guardia Civil del Interior y de Defensa, y por otro lado también sentimental desde el punto de vista que yo soy de San Fernando, de Cádiz, es una ciudad que tiene una vinculación muy especial con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso me hace conocer, bueno, pues de una forma más cercana la sensibilidad, las preocupaciones, las necesidades de los miembros de las Fuerzas Armadas. Otra cosa es que, bueno, cada grupo y cada partido pues tiene una forma de ver esas necesidades de las Fuerzas Armadas. A nosotros nos preocupa mucho la situación de la gente que pertenece a las Fuerzas Armadas, del personal. Y es verdad, y lo ha dicho usted antes, ¿no? Es decir, que siendo una de las instituciones mejor valoradas en este país, junto con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, pues, y además este presupuesto se vuelve a repetir que va a seguir siendo va a seguir manteniendo la discriminación, esa discriminación con esos trabajadores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por tanto, nos preocupa, por ejemplo, el tema de las retribuciones, es decir, mejorar los sueldos de marineros, sobre todo de la parte de marinería y tropa, ¿no? Que son los que están en una peor situación. En todo caso, y antes de hacerle una serie de preguntas que he traído concretas, por si usted me las puede responder hoy o me las puede responder más adelante, pues permítale que le traslade todo mi reconocimiento y toda mi felicitación a todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es verdad que especialmente, sobre todo, pues a esos que, habiéndolo dado todo, pues sufren cada día por un futuro incierto dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esas personas me preocupan especialmente más, como usted podrá entender, ¿no? Hace muy poco estuve en el Líbano visitando a los militares, viendo la labor que hace tan importante en favor del mantenimiento de la paz, ¿no? Y me preocupa, no en el caso del Líbano concreto, ¿no?, sino de las Fuerzas Armadas. Quiero que me responda, o si tiene usted algún dato, ¿no?, la incidencia que puede tener esa desmotivación que a mí me han llegado, ¿no? La incidencia de la desmotivación con la operatividad, es decir, cuando los trabajadores, porque al final son servidores públicos, pero también trabajadores con sus necesidades, como familias que tienen, como el resto, ¿no? Pues claro, es decir, cuando hay una motivación la adecuada, pues eso puede tener cierta incidencia con lo que es la operatividad, ¿no? Y ahora le voy a hacer una serie de preguntas, si usted me la puede responder, y si no, pues cuando. Desde mi grupo, teniendo en cuenta que el incremento de estos presupuestos generales del Estado va dirigido en su totalidad a pagar las deudas del año 2016-2017 de los PEAs, quisiéramos saber cuál es el impacto del presupuesto que se presenta sobre los aspectos operativos de las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas. Segunda pregunta, considerando que los gastos en operaciones no son incluidas en este presupuesto, sino que son créditos aplicables asignados a los capítulos 228 y 628, ¿qué inversiones tienen previstas realizar con los gastos atribuidos a estas operaciones? Si está previsto adquirir nuevo equipamiento, ¿se incluye en el presupuesto destinado a apoyo logístico o pasa a ser imputado al presupuesto ordinario? Los créditos ampliables son concedidos a petición del Ministerio, supongo que del EMAT, ¿no? Lógicamente, son ya conocidos los de cada una de las operaciones en marcha. ¿Podría proporcionarnos el gasto previsto por operación y dentro de cada operación el detalle de los gastos previstos para cada una de ellas? Si, como dijo su antecesor, el sostenimiento de las operaciones está asegurado y teniendo en cuenta que no hay un incremento presupuestario,
qué capacidades piensa reducir o tiene pensado proponer, tras el estudio de su rentabilidad, la finalización de algunas de estas operaciones o reducir algunos contingentes. ¿Considera usted que habrá que esperar a otra sentencia del Tribunal Constitucional para que ocurra lo mismo con estos gastos de operaciones en el exterior? ¿Cree usted que tiene, de alguna manera, que hay un cierto miedo, entiéndaseme la expresión, de hacer transparente lo que son los gastos del Ministerio de Defensa porque la ciudadanía no lo entienda? ¿No se ha hecho suficiente pedagogía? Porque aquí, es decir, si preguntamos cuál es la institución mejor valorada, decimos que son las Fuerzas Armadas y policías, ¿no? Pero cuando hablamos de gastar, la ciudadanía tiene un cierto rechazo a gastar en defensa. Es decir, ¿por qué es eso? ¿Se ha hecho poca pedagogía o no sé si tiene algún análisis? Nada más, muchas gracias y les reitero mi reconocimiento a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y que tengan muchos éxitos en su nuevo cargo. Muchas gracias, señor Delgado. El Grupo Parlamentario Ciudadano va a ser el señor Cano, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. General, bienvenido. Son las 9:30 para nosotros, pero también para usted y su equipo. O sea, que el esfuerzo es conjunto. Yo también soy de San Fernando, igual que el compañero de Podemos, por lo tanto nos hemos movido en un ambiente muy próximo a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Armada y a la Infantería Marina, que recuerdo que es la más antigua. La Infantería Marina, la más antigua del mundo. Sí que reconozco que el listón de su predecesor se lo ha dejado muy alto porque el almirante Fernando García hizo un muy buen trabajo y la verdad es que tiene un compromiso muy alto para mantener ese listón. Hay pocos temas que ya no se hayan tocado ya por todo el mundo. Creo que está todo muy claro y estamos todos muy convencidos de la limitación de medios, de la necesidad de esa operatividad. Yo sí me gustaría que dijera, yo creo, para tranquilidad de todos, que la operatividad que nos preocupa a todos, lógicamente, creo que sobre todo en lo que afecta a misiones internacionales, nuestras Fuerzas Armadas están evaluadas constantemente, incluso por organismos internacionales que son las que certifican la capacidad de las unidades para ir a misiones. Es decir, que a misiones no va cualquier persona y cualquier medio, sino incluso una unidad que haya sido previamente certificada por organismos internacionales, lo que acredita que a pesar de la limitación de medios, pues creo que va por ahí los tiros. Estamos de acuerdo, y ya lo ha manifestado mi compañero anteriormente, en que yo creo que también es un sentido común de todos, la necesidad de potenciar esos centros que sean, y esos organismos y entidades a los que se ha hecho referencia anteriormente, como son el tema de ciberdefensa e inteligencia, con el CIFAS, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es necesario potenciar. Y realmente, con esta carencia de medios, con esta necesidad de modernizarlo todo, desde luego a nosotros los ciudadanos lo que nos lleva es la tranquilidad y el convencimiento de que si hemos apoyado los presupuestos, pues nos da mucho más convencimiento estas explicaciones que hemos recibido hoy y paralelamente nos lleva a la incomprensión de por qué otros grupos no lo vayan a apoyar estando ante esta situación de necesidad. La ley de programación, yo le invitaría también a que trabajemos para esa ley de programación que daría tranquilidad y cobertura en el tiempo, no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a la propia industria de defensa. Respecto a las misiones, general, sí me gustaría saber cómo se hace la rotación de las unidades para que todas las unidades que tengan capacidad para desempeñar esas misiones se van haciendo para que ninguna quede en el tintero. La cultura de defensa, también le insistimos en que hay que potenciarlo porque a pesar del convencimiento de los grupos, mayor o menor, de los grupos parlamentarios, es importante que la sociedad vea la necesidad de esa seguridad y la necesidad de invertir medios. Por eso es un tema en el que tenemos que trabajar. Yo sí me gustaría preguntarle, si es posible, muy brevemente, si estamos en condiciones de asumir los compromisos de la OTAN y especialmente de la nueva OTAN que se perfila después de la llegada especialmente a la presidencia de Estados Unidos del presidente Trump.
Sí que me gustaría también, si es posible, si no lo hablamos en otro día, tampoco es un tema que requiere urgencia, si con este nuevo escenario internacional que se perfila, con los movimientos de Rusia, que parece que nos llevan a preocuparnos más por la zona norte, parece que no vayamos a descuidar un poco la zona sur, con el Sahel y el Magreb, que también es un tema en el que las Fuerzas Armadas ya vienen trabajando, pero que no conviene que descuidemos. Y también respecto de la continuidad del puesto suyo, es decir, de jefe de Estado Mayor de la Defensa, no sé si ya tiene perfilado lo que quiere cambiar de lo anterior y lo que quiere mantener, o es un poco prematuro. Puede que lo sea realmente porque estamos desde hace muy poco tiempo nombrados. Cuando los grupos parlamentarios en general nos preocupamos por los colectivos, entre otras cosas porque esos colectivos lo que quieren, entre otras cosas, es quedarse en las Fuerzas Armadas, porque aman su función, su patria, y quieren seguir defendiéndola en el puesto que están desarrollando. Sí que me gustaría también, no sé si es posible trabajar en la línea para el tema de tropa y marinería, que tanto nos preocupa a todos, algunos especialmente desde hace poco tiempo. Sí es posible trabajar en la vinculación de lo que son las Fuerzas Armadas con la industria de defensa, es decir, como destinataria principal, debido a las capacidades que tienen los personales de tropa y marinería, que tenga que abandonar su puesto de trabajo en las Fuerzas Armadas. Entiendo que donde mejor pueden desarrollar su labor puede ser la industria de defensa, y poco más. Ya no me queda más, que lo demás ya se ha comentado por mis compañeros y no abundo más en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Señor Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, mi general. Quisiera empezar mi breve intervención felicitándole por su nombramiento y agradeciéndole tanto sus explicaciones como la claridad que ha tenido en su comparecencia. Usted hoy representa a un colectivo amplio y diverso y ostenta, usted decía que estaba de guardia, tiene usted una gran responsabilidad en esa guardia que ahora asume. Frente a un colectivo profesional, abnegado y, desde luego, para las personas que yo pueda representar como diputado de Unión del Pueblo Navarro, admirable, cuyo trabajo, cuyo servicio nos dignifica como país, nos enorgullece como sociedad, como ciudadanos, y de alguna manera también nos interpela con aquella frase que se le atribuye a Kennedy, cuando decía: no preguntes qué puede hacer el Estado por ti, sino pregúntate qué es lo que puedes hacer tú por el Estado. O en este caso, qué puedes hacer por tu país, como hacen las personas que usted representa. Porque no olvidemos que nuestra Constitución tiene un artículo 30 que recoge que los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España. Y es verdad que muchas veces, cuando contemplamos la actividad, el servicio, el sacrificio de todos sus hombres, muchas veces, o al menos a mí me pasa, en fin, pensamos hasta qué punto estamos a la altura de su sacrificio y de su servicio. Yo por eso quiero, en primer lugar, pedirle que traslade a todos esos soldados mi admiración, mi respeto personal y tanto de mi partido por su servicio, por ponerse a nuestro servicio, cosa que no es nada fácil, por querer servir y por saber servir. Hoy que vemos en la sociedad mucha gente que se sirve, pues creo que hacer bien su trabajo, querer servir con vocación y saber hacerlo, creo que es importante. Y además hacerlo de una manera plena, consciente y plena. Ahí están los ejemplos y los sacrificios de nuestros caídos en muchas misiones internacionales. Hacerlo de forma callada, con humildad, sin esperar nada a cambio, y de forma honrosa, de forma honorable, con una actitud especial y una vocación de servicio absolutamente ejemplar. Yo quiero que se lo traslade. Hoy, como le he visto que estaba en las comparecencias previas, pues no insistiré en lo que ahora de alguna manera también nos toca, que es esa obligación compartida de, a través de la subcomisión, pues mejorar las condiciones laborales de nuestros militares y las condiciones de ejercicio de su profesión. Y, por tanto, yo, como decía aquel en la película, ayúdenos a ayudarle.
colaboremos. Yo le pido máxima disposición personal para que podamos finalmente estar orgullosos de ese trabajo compartido, para remoralizar la tropa si es que de alguna manera, como aquí algunos grupos han puesto de manifiesto, existe algún problema de desmotivación, para, como le decía, mejorar sus condiciones laborales y para poder conciliar los intereses tanto de las necesidades de defensa y del servicio como del propio ejército, como de los soldados individual, familiar o cuando terminan su actividad profesional. Yo coincido con usted en que la seguridad demanda recursos. Lo decía usted al inicio de su intervención y yo, obviamente, lo creo. Lo he comentado alguna vez, porque es cierto que se defiende aquello a lo que le damos valor. Y cuanto más valor tenga algo, pues más cuesta defenderlo. Yo estoy seguro que la protección de mi casa, que tengo unas llaves en un piso alquilado aquí, pues es una seguridad mucho más barata que el piso del difunto Botín, que será mucho más caro, porque probablemente dentro tenga cosas de mucho más valor. Pero es así, a veces nos olvidamos que no le damos valor a España y, por tanto, no somos conscientes, no quiero entrar en un debate sobre la conciencia, la cultura de defensa, etcétera, pero es así. Si no le damos valor a nuestro país y no lo queremos, pues realmente no estaremos en disposición de asumir lo que cuesta defender aquello que queremos, que en este caso es nuestro país. Creo que ahí hay un debate pendiente, pero en fin, es obvio que hoy no toca. En todo caso, decirle, usted decía al principio de su intervención, le he recogido casi textual, decía, los presupuestos generales garantizan, con estos presupuestos garantizamos las necesidades del servicio. Luego es verdad que en el resto de la intervención ha venido a decir que sí, pero. Es decir, puede que hoy sí, pero ya estamos en el hueso. Ya nos hemos comido el jamón, con perdón de la expresión, y ahora ya no podemos sacar más de lo que hay, ¿no? Hacer más con menos ya es difícil. Yo le entiendo perfectamente y creo que estamos en un momento importante. Y, por tanto, dos comentarios haría sobre esto. Necesitamos un consenso político importante y que todos sepamos que esto es así. Y ustedes tendrán que hacer una labor de pedagogía para convencer a aquellos que no lo crean de que esta situación es así. Y, por tanto, eso, por un lado, y por otro, pues que algunos seguramente pues tengan que abandonar, no diré una demagogia fácil, pero sí un discurso fácil, aquello que siempre se ha comentado de cañones o mantequilla, ¿no? En fin, vamos a ver si entre todos somos capaces de darle una salida y efectivamente tener el presupuesto necesario para cumplir las necesidades que debemos hacerlo. Yo termino, señor presidente, deseándole a mi general éxito. Yo creo que trabajo va a tener mucho, no le va a faltar, tampoco le van a faltar problemas, adversarios, enemigos, desafíos, retos, dificultades, tampoco le van a faltar. Pero yo espero y quiero que se lleve de esta comisión, desde luego, nuestra confianza, la mía y la de mi grupo, nuestra confianza, nuestra consideración y, desde luego, quisiera que trasladara nuestro aliento y agradecimiento a todos esos hombres que usted hoy representa y que hacen muy bien su trabajo aquí en España y con una labor fundamental fuera de nuestras fronteras. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el general Alejandre. Bueno, primero de nada, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a sus señorías por las preguntas y, sobre todo, por las demostraciones de cariño, no solo hacia mi persona, sino, sobre todo, hacia la institución que represento, que es lo que realmente me da ánimo para levantarme por la mañana a las 6 y seguir a las 10:05 aquí, como estamos esta tarde. O sea que muchas gracias por todo esto. Yo tengo un hijo de San Fernando, por cierto, también. Digo por si acabamos. Fue un descuido porque llegué de capitán a Jerez y mi hijo nació en San Fernando. Pero tiene muy poca gracia el joven, tiene muy poca gracia, ¿eh? Bueno, después de esto me gustaría... voy a intentar dar contestación a algunas de las preguntas, muchas se quedarán en el tintero y lo lamento, aunque mi disponibilidad, y aunque intentaré repetirlo al final, mi disponibilidad es total y absoluta con la Cámara, porque ustedes representan el pueblo al que yo sirvo. Efectivamente, la libertad se garantiza con seguridad. Eso está más claro que el agua y yo le agradezco enormemente, señor Terno, primero su respeto con mis compañeros y conmigo, su orgullo y su compromiso. ¿Estamos al límite? Sí, probablemente estemos al límite, pero yo, como ha dejado claro el secretario de Estado, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista, lo dije el otro día en el Centro Superior de Estudios de la Defensa, yo creo que voy a ser el primer GEMAZ en expansión.
de los últimos no sé cuántos. O sea que es eso, que empiece por ahí. Voy a intentar. Plan de modernización, señor Cortés, plan de modernización, equilibrio, efectivamente, lo ha dicho el secretario de Estado clarísimamente. Nosotros queremos más. No solo yo. Yo quiero más porque represento a mis hombres y a mis mujeres, pero desde luego todos queremos más. ¿Afectan a la operatividad? De momento, no. Yo puedo garantizar que este año de 2017 se van a cumplir las misiones con un alto grado de eficacia que, como he dicho en mi intervención. Los núcleos de fuerza conjunta están explicitados en el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, que por primera vez se hizo público, precisamente por su necesidad, luego hablaré de cultura de defensa, pero quizá en su necesidad de concitar apoyos por parte de la sociedad civil. El almirante García Sánchez, y cierto es que el listón está alto, el almirante García Sánchez hizo públicos estos núcleos de fuerza. Están recogidos en el documento que digo, que creo recordar que se firmó en algún momento de febrero y fue en un acto público. Habla de un núcleo de fuerza conjunta para operaciones permanentes, esos hombres y mujeres que están las 24 horas del día. Habla de uno para reacción de unidades exclusivamente dedicadas a la reacción nacional y otros para los ámbitos multinacionales o bilaterales. Están ahí explicitados, no están todavía detallados, pero lo estarán. La infraestructura y el equipo del Mando Conjunto de Ciberdefensa está todavía en pañales. Estamos saliendo, estamos creando, estamos impulsando. Todavía no estamos en condiciones de decir que todas las necesidades están cubiertas, ni muchísimo menos. ¿Este presupuesto es el arranque de unas nuevas Fuerzas Armadas? Yo quiero creer que sí. Este presupuesto es el arranque de unas nuevas Fuerzas Armadas que detallaré en los próximos días y, desde luego, en los próximos meses o semanas. Pero estoy convencido de que habrá más oportunidades para venir a esta Cámara a contar cómo van a ser esas Fuerzas Armadas, ¿vale? Nadie más que yo se preocupa por su gente. Eso se lo garantizo, señor Delgado. Llevo haciéndolo desde que era teniente y sigo haciéndolo cuando soy general de ejército. Mis hombres y mis mujeres son mis hombres y mis mujeres. Los defenderé con lo que haga falta y procuraré por todos los medios que no les falte nada. Si hay desmotivación, y lo dudo mucho, si hay desmotivación, haré lo que esté en mi mano por acallarla, por reconducirla, por devolver la moral que en un momento determinado alguien ha dicho que estaba muy baja. Yo no es lo que aprecio. No es lo que aprecio. Gracias a Dios he tenido la suerte de tener grandes subordinados y grandes compañeros. Noto en la gente una enorme expectativa de éxito, de que vamos en el buen camino. Yo espero que eso sea de lo que pueda informar a esta Cámara. El impacto en la operatividad, lo he dicho ya al señor Cortés y se lo digo a usted, prácticamente nulo. Los presupuestos darán lugar a que las Fuerzas Armadas cumplan con sus misiones sin ningún problema. Finalizar, reducir operaciones contingentes, en estos momentos lo desconozco. Lo iré analizando uno por uno y en su momento informaré a la Cámara si es preciso. No creo que haya falta de transparencia, creo que hay falta de cultura de defensa. Y esto me permite entroncar directamente con algo que decía el señor Cano, cuando hablaba del amor a la patria y también hablaba de la cultura de defensa. Efectivamente, nos falta cultura de defensa. Es muy difícil hacer que la gente entienda que la defensa es necesaria, que la defensa da seguridad y la seguridad es necesaria para vivir en libertad. Creo que estoy citando las palabras del señor Terno. Es prematuro indicar mis cambios ahora, estoy en el aprendizaje, pero lo que sí que puedo garantizar es que las unidades españolas que se desplazan al extranjero para cumplir sus misiones lo hacen en plenas condiciones de garantía, porque, como muy bien ha señalado,
pasan por un proceso de evaluación y certificación del que he sido parte en mi destino de hace un mes, porque hace un mes estaba destinado en un cuartel general de la OTAN, en el que se verifica punto por punto que esas unidades están perfectamente preparadas. No tengan ninguna duda. Potenciaremos el mando conjunto de ciberdefensa, potenciaremos el CIFAS sin lugar a dudas. Y muy probablemente, pues, aunque no tengo muy claro el proceso de rotación de las unidades en las operaciones, lo averiguaré, aun cuando es una responsabilidad fundamentalmente de mis compañeros, los jefes de Estado Mayor de los 3 ejércitos y de la Armada, de los 2 ejércitos y de la Armada. La nueva OTAN y el compromiso con ella, creo que no hay ninguna duda. La ministra fue muy clara en la primera oportunidad que tuve para hablar con ella y tengo claras mis misiones. Mis misiones son impulsar la acción conjunta e internacionalizar las Fuerzas Armadas españolas. Esas son las 2 tareas que me asignó el primer día que tuve la oportunidad de saludarla, cuando me presentaba como jefe de Estado Mayor de la Defensa. Termino diciéndole al señor Salvador, y le agradezco de verdad sus palabras y su orgullo que trasladaré a mis compañeros. Yo haré labor pedagógica, se lo prometo. Yo haré labor pedagógica, pero ustedes deben alcanzar el consenso. Yo no alcanzo consensos, yo solamente hago labor pedagógica. Impulsen ustedes la cultura de defensa que han mencionado el señor Cano, el señor Delgado, y veremos cómo las Fuerzas Armadas estarán mucho más motivadas, tendrán la moral mucho más alta y cumplirán sus misiones en muchas mejores condiciones. Espero haber sido claro. Si no lo he sido, presidente, vuelvo a repetir mi ofrecimiento y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Agradeciendo de nuevo al jefe del Estado Mayor de la Defensa su intervención, y siendo las 22 horas y 10 minutos del día 26, se levanta la sesión.